Oye, ¿sabías que hace mucho tiempo, en un gran imperio llamado Babilonia, hubo un hombre que hizo algo tan valiente que su historia todavía se cuenta hoy? Este hombre se llamaba Daniel y no era cualquiera. Era tan sabio y digno de confianza que el rey Darío confiaba en él más que en nadie en el reino. Ahora imagínate un lugar lleno de intriga, envidia y gente tratando de derrocar. ¿Quién hace lo correcto? Suena como una serie de suspenso, ¿no? Daniel era diferente. Tenía un secreto que lo hacía tan fuerte y especial. Creía en Dios y le oraba todos los días. Pero esto molestó a mucha gente poderosa y fue entonces cuando empezaron los problemas. ¿Quieres saber qué pasó? Así que ven conmigo, porque esta historia es apasionante y está llena de sorpresas que te harán creer que nada es imposible para Dios. Si te encantan las historias bíblicas, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos. Ahora sigamos con la increíble historia de Daniel. Ahora imagina esto. Mientras Daniel hacía lo que siempre hacía, orar a Dios con un corazón lleno de fe, había gente conspirando contra él. ¿Alguna vez has pensado en alguien a quien no le agradas solo porque haces lo correcto? Eso es exactamente lo que pasó. Algunos líderes del reino estaban muy celosos de Daniel. No podían soportar ver que el rey lo respetara y amara tanto. Estas personas querían sacar a Daniel del camino por cualquier medio posible. Entonces se les ocurrió una idea terrible. Convencieron al rey Darío para que firmara una nueva ley. ¿Sabes lo que decía esta ley? Que durante 30 días nadie pudo. No oréis a ningún dios ni a ningún hombre, solo al rey mismo. ¿Qué pasaría si alguien desobedeciera? Sería arrojado al foso de los leones. Sí, leones reales, hambrientos y listos para atacar. Sabían que Daniel nunca dejaría de orar. Después de todo, su fe lo era todo para él. Era como el aire en que respiraba. Cuando se firmó el decreto, Daniel tuvo una opción: dejar de orar y salvar su propia vida, o continuar y confiar en eso. Dios cuidaría de él. ¿Y sabes qué eligió? Decidió confiar en Dios, aunque sabía lo que podía pasar. ¿Y ahora? ¿Cómo crees que reaccionó el rey cuando descubrió que Daniel había quebrantado la ley? ¿Te imaginas el corazón de Daniel en ese momento? Sabía que el decreto era una trampa. Sabía que seguir orando a Dios lo pondría en peligro. En peligro. Pero aún así, subió a su habitación, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y se arrodilló. Sí, oró, como hacía todos los días, 3 veces al día. Daniel no cambió su rutina por miedo, porque para él orar era más que un hábito. Era su conexión con Dios, su fuerza, su refugio. Ahora piense, Daniel sabía que lo estaban vigilando. Esos hombres envidiosos deberían estar escondidos, esperando el momento adecuado para atraparlo. Imagínese el silencio mientras miraban, conteniendo la respiración, esperando que Daniel se arrodillara. Y cuando lo hizo, debió ser como un grito de victoria para ellos. Lo logramos, lo atrapamos. Entonces, la noticia llegó directamente al rey. Y aquí comienza la parte más difícil. Al rey Darío le agradaba a Daniel. Confió en él más que en nadie, otra persona del reino. Cuando Darío escuchó lo sucedido, quedó devastado. Se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero ya era demasiado tarde. El decreto no podía ser revocado. El rey lo intentó todo. Pasó todo el día buscando una manera de salvar a Daniel, pero al final tuvo que cumplir con la ley. Imagínese el peso en el corazón de Darío cuando dio la orden: lleva a Daniel al foso de los leones. ¿Creía el rey que Daniel podría sobrevivir? Tenía también un poco de fe en el Dios de Daniel, y entonces Daniel, con su fe inquebrantable, fue llevado al abismo. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento?
¿Y qué pasó cuando quitaron la piedra para cerrar la entrada? Eso es lo que vamos a descubrir en el próximo capítulo de esta historia llena de giros y vueltas. Imagínate la escena. Un pozo oscuro y frío, con un eco aterrador. Se oye a lo lejos el rugido de los leones, acercándose cada vez más, y se siente el olor de la tierra mezclado con el aliento de los animales. Fue a este lugar al que Daniel fue rodeado de soldados. Caminó con la misma tranquilidad de quien sabe que no está solo. El rey Darío estaba allí. Sus ojos mostraban tristeza y arrepentimiento. Antes de que Daniel fuera arrojado al foso, el rey dijo algo sorprendente: que a tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre. Fue casi como una oración de esperanza, una chispa de fe en el corazón de un rey que conocía el poder de Daniel, pero aún no entendía completamente el poder de Dios. La tumba estaba lista. La pesada piedra fue rodada para cerrarla. La entrada, y Daniel quedó adentro, solo o no. Afuera, silencio. Los soldados mirando al rey, esperando sus próximas órdenes. ¿Y Darío? Apenas podía mirar. Regresó al palacio, pero esa noche no pudo dormir. No quería escuchar música. No quería comer. Solo pensaba en Daniel y en lo que podría estar pasando dentro. Y Daniel. Allí estaba él, rodeado por leones. ¿Te imaginas el momento? Sabía que Dios tenía el control. ¿Oró? Miró a los ojos de aquellos leones con la misma confianza con la que oraba todos los días. Todo parecía perdido. Pero entonces sucedió algo increíble. Dios envió un ángel. ¿Pero qué pasó cuando llegó el ángel? ¿Y cómo sobrevivió Daniel? Lo descubrirás en el próximo capítulo de esta increíble historia que cambiará tu forma de ver la fe. Dentro del foso sucedió algo extraordinario. Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Aunque tenían hambre, no tocaron a Daniel. Permaneció a salvo, protegido por la presencia de Dios. Mientras tanto, el rey Darío no podía dormir. Estaba angustiado, pensando en eso le podría estar pasando a Daniel. La noche fue larga, pero la fe de Daniel prevaleció. Dios ha demostrado una vez más que se preocupa por quienes confían en Él. ¿Qué pasó cuando llegó el amanecer? Descubrámoslo en la siguiente parte de esta historia. Al amanecer, el rey Darío corrió al foso de los leones. Estaba ansioso y lleno de esperanza. Allegado, clamó: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿podía tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Para su sorpresa, una voz resonó desde el interior del foso: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. No me hicieron ningún daño porque fui declarado inocente ante él y el Señor». El alivio y la alegría del rey fueron inmensos. El ordeno Daniel fue sacado del foso y todos pudieron ver que no tenía ni un rasguño. Fue un verdadero milagro. Pero ¿qué pasó con los que conspiraron contra Daniel? Imagínense la emoción en el rostro del rey Darío cuando escuchó la voz de Daniel proveniente del interior del pozo. Era como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Apenas podía creer lo que estaba pasando. Daniel estaba vivo. Y más que eso, resultó completamente ileso. Sin rayones, sin signos de ataque. Fue un milagro claro e innegable. «Sáquenlo inmediatamente», ordenó el rey. Los guardias rápidamente quitaron la piedra de la entrada de la cueva y sacaron a Daniel con cuidado. El silencio del momento fue roto por murmullos de sorpresa y admiración entre todos los presentes. ¿Cómo fue eso posible? Los leones hambrientos no perdonan a nadie. Daniel, aún con la serenidad que demostró al entrar al foso, miró al rey y le explicó: «Mi Dios envió a su ángel.
Cerró la boca de los leones porque Dios sabía que yo era inocente. No hice nada en contra ti ni contra mi Dios. Sus palabras fueron firmes pero humildes, reflejo de su total confianza en el poder de Dios. Sobre eso, los conspiradores que habían conspirado contra Daniel observaron la escena. No podían creer lo que veían. Todo el plan cuidadosamente trazado había fracasado. El rey, ahora lleno de indignación, dirigió su atención hacia ellos. Le has puesto una trampa no solo a un hombre inocente, sino a alguien que sirve a un Dios verdadero y poderoso, declaró Darío. Darío ordenó a los hombres que habían conspirado contra Daniel, junto con sus familias, para ser arrojados en el mismo foso de los leones. Esta vez, no hubo ángeles que intervinieran. Antes, incluso de tocar el suelo, los leones avanzaron demostrando que tenían tanta hambre como el día anterior. Se había hecho justicia. La multitud que presenció todo quedó impresionada. Entendieron que el Dios de Daniel no era como los dioses de otros pueblos, naciones. Era real, vivo y poderoso. Pero la historia no termina aquí. Aún hay más por descubrir sobre el impacto que tuvo este milagro en todo el reino. Continuemos. Después de presenciar la liberación de Daniel, el rey Darío dictó un decreto para todo el reino. Declaró que todos deberían temer y reverenciar al Dios de Daniel, afirmando: Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio no tendrá fin. Él salva y libera, hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Este evento no solo salvó la vida de Daniel, sino que también transformó la forma en que el reino veía el poder de Dios. Daniel siguió siendo honrado por su fidelidad y su testimonio impactó a toda una nación. ¿Quieres saber qué nos enseña esta historia? ¿Qué podemos aprender de Daniel? La historia de Daniel en el foso de los leones nos enseña lecciones poderosas sobre la fe, el coraje y la confianza en Dios. Daniel no cedió ante la presión ni ante el miedo, ni siquiera ante una amenaza mortal. Mostró que la obediencia a Dios está por encima de cualquier otra cosa. Podemos aplicar esto a nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos o tiempos difíciles, ¿confiamos en Dios como confió Daniel? Tenemos el coraje de mantenernos firmes, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. La historia también nos recuerda que Dios honra a quienes le son fieles. Incluso en situaciones aparentemente imposibles, Dios puede intervenir y traer liberación, mostrando su poder y cuidado. Y así como la fe de Daniel impactó a todo un reino, nuestra fe también puede influir en nuestras vidas, personas que nos rodean. ¿Qué tal reflexionar? ¿En qué área de tu vida necesitas más confianza en Dios? Comparte en los comentarios y no olvides que Dios está siempre a tu lado, listo para actuar en tu vida tal como lo hizo con Daniel.